Con un mito, el gran imperio romano nació. Por un mito, la civilización antigua más importante se expandió. Gracias a un mito, el imperio se unificó. Y por culpa de un mito, aquel gran imperio cayó. A pesar de que hoy los mitos parecen folclóricas historias de un pasado caduco, mito y ser humano son dos cosas que siempre irán de la mano. Tal vez, el actual exceso de materialismo y pensamiento racional no nos permiten ver que por encima de nosotros están los hilos que nos mueven. Literalmente, los mitos nos hacen mover montañas. Por las historias en las que creemos vivimos, pero también matamos o morimos. Si volteamos a ver a las civilizaciones que nos antecedieron, a pesar de la extensa cantidad de sincretismos y variedad cultural, nos es posible identificar a las historias que los alimentaban. ¿Pero acaso podemos hacer lo mismo con nosotros? ¿Existe algún mito en común que unifique a nuestra sociedad? Algunos psicoanalistas del mito dejaron ver su preocupación ante la falta de una historia hegemónica que le diera sentido a la sociedad occidental. Pues como sabemos, la cristiandad se ha vuelto compleja con el tiempo, y el valor de nuestras instituciones se ha degradado paulatinamente. Hace mucho tiempo que el imperio unificado por Constantino sufrió su fatídico caso, y un hombre, de la misma patria que Goethe y Lutero, dio por muerto al Dios que una vez unificó a Occidente en un solo credo. Pero, ¿en qué mito vive el hombre de hoy? En el mito cristiano podría decirse. ¿Vives tú en él?, me preguntaba. Si debo ser sincero, no es el mito en el que yo vivo. ¿Entonces ya no tenemos mito? No, al parecer ya no tenemos mito. Pero ¿cuál es, pues, tu mito? El mito en que tú vives. Entonces me sentí a disgusto y dejé de pensar. Había llegado al límite. Antes de que el hispano Teodosio persiguiera al culto pagano, en el imperio sobrevivió durante siglos una institución que le permitía a los mortales establecer un vínculo entre el mundo oculto y el mundo de la materia. El oráculo de Delfos era consultado por reyes y cónsules para conocer la voluntad de los dioses en el mundo material. El proceso era el siguiente. Una pitonisa entraba en una especie de trance y recitaba una sentencia que solo un grupo de sacerdotes podía proveer de sentido. Estas palabras inteligibles eran decantadas para el consultante en una serie de proverbios. Los proverbios, de ninguna forma, eran la respuesta que el consultante estaba buscando. Este tenía que interpretar el mensaje de los dioses y traducirlo al lenguaje del mundo terrenal, pues la lengua que hablan en el lado oscuro de la luna no es la de la razón, sino más bien la intuición, la metáfora y el paralelismo. Para nuestra fortuna o nuestra desgracia, el mismo año en que se publicó El Anticristo, surgiría un invento que hablaba el mismo lenguaje que los mitos, los sueños y la pitonisa del templo de Apolo. Un nuevo puente para el ser humano al reino infinito de lo intangible ofrecido por su propia ciencia, el oráculo de Delfos moderno. Astounding. There are no limits to science. How can you call this science? Do you think Madame Curie would invite such comparisons? Really? Lo que tal vez von Franz, Campbell o Jung no habían contemplado era que el mito del que carecíamos iba a ser suministrado por el medio más influyente del siglo XX, y que en un futuro muy orwelliano, ni siquiera iba a ser necesario asistir al cine. Las pantallas del Gran Hermano inundarían nuestra propia casa, ofreciéndonos, no una, sino una extensa variedad de historias para darle sentido a nuestra vida, pudiendo elegir el mito que más se ajustara a nuestro gusto, el reflejo más satisfactorio que pudiéramos encontrar en las pantallas. Es por eso que en esta serie de videos titulada La crisis del héroe, nos dispondremos a desdeñar los mitos más populares de nuestro tiempo, pues si entendiéramos el poder que tienen, tal vez seríamos más cuidadosos a la hora de elegir lo que vemos
o lo que creemos. Como mencionamos anteriormente, los mitos nos hacen mover montañas. Han alzado imperios enteros, pero también han podido destruirlos. Como primer eslabón de esta serie, hablaremos de las que se han convertido en las grandes epopeyas de la actualidad, esperadas con ansias por el grueso del público occidental y profundamente arraigadas en nuestro imaginario colectivo popular. Sin lugar a duda, las películas de superhéroes suponen un espejo no solo para los más pequeños, sino también para muchos de los adultos. Sean entonces bienvenidos a la primera parte de la crisis del héroe, el cine de superhéroes y el síndrome del niño eterno. Cuando se conocieron, ella apenas tenía 18 años. No sabía que ese hombre se convertiría en su maestro, ni él sabía que esa niña sería su más destacada alumna. En el encuentro, él comentó el caso de una mujer mentalmente enferma que, según sus palabras, vivía en la luna. A partir de ese momento, Marie-Louise von Franz entendió que el mundo de los mitos y los sueños no era una fantasía. Era tan real como la realidad per se. Continuó sus estudios y se convirtió en una de las colaboradoras y discípulas más prolíficas de aquel hombre, un viejo conocido en este canal, el Dr. Carl Gustav Jung. Mucho tiempo después de su primer encuentro con Jung, von Franz se percataría de una creciente condición presente en las nuevas generaciones de Europa. Ahora, no se trataba de una sola mujer que vivía en la luna. Se trataba de una sociedad entera. A finales de la década de los 50, Marie-Louise von Franz presentaría en el Jung Institut de Zúrich una serie de 12 conferencias en donde abordaba el problema del niño o puer eternus. Se trataba de una serie de individuos que, debido a un complejo materno, quedaban atrapados en una suerte de infancia o adolescencia eterna. Esta condición era provocada por un desarrollo sesgado de la parte femenina en el inconsciente de un individuo, proyectando la necesidad de una figura materna, incluso llegando a la vida adulta. La tiranía en el inconsciente por parte del ánima femenina ocasionaría la censura y represión de la masculinidad instintiva, creando así una especie de castración psicológica para el puer adulto. En sus conferencias, von Franz comentó algunos de los casos de pueri eterni que conoció personalmente. Este es el sueño de uno de sus pacientes. Temía las noches porque, cuando estaba echado en la oscuridad, muchas veces tenía la alucinación de un hombre enorme, muy fuerte, de pie junto a su cama y mirándole. Aquello la aterrorizaba. Es obvio que el hombre representaba una parte escindida de su masculinidad. Él no parecía muy femenino, pero era bastante nervioso y ansioso, y no tenía inclinación hacia ninguna clase de deporte. Estaba claro que aquel otro hombre simbolizaba una parte de la masculinidad instintiva que le faltaba. Ese tipo de sombra es muy común entre los pueri eterni. A causa del complejo materno, suelen estar despojados de la espontaneidad física característica de la masculinidad. El psicólogo Erich Neumann, otro destacable analista junguiano, identificó 3 probables etapas por las que debe transitar la vida del ser humano. En primera, tendríamos a la etapa madre, en donde es necesaria la dependencia y el apego hacia una figura materna para el correcto desarrollo del individuo. Al finalizar esta etapa, una figura masculina tendría que raptar al infante del lecho materno y arrastrarlo al mundo exterior para que forme parte del colectivo. Es aquí en donde comenzaría la etapa del padre. Si bien la ausencia de una figura paterna no es fundamental para que la condición del puer eternus se desarrolle, la falta de un tercero en la foto podría generar el caldo de cultivo perfecto para que madre e hijo entren en un acuerdo implícito de autodestrucción. Una parte devorando al hijo para evitar el inminente abandono, y la otra, felizmente castrada, postergando su maduración. Sin embargo, una constante realmente imprescindible que ocasionaría la aparición del puer eternus sería la ausencia del acto transitorio que simbolizara el paso a la vida adulta. Por ejemplo, en la tribu Murgin del norte de Australia, cuando llega el día en que los infantes masculinos deben ser circuncidados, los hombres del clan les aprisionan mientras les dicen: el gran padre serpiente puede oler su prepucio, y lo pide. En este punto,
las mujeres simulan una lucha ficticia con los hombres del clan. Gritan, lloran y forcejean para evitar que sus hijos sean raptados de su lecho. Pero para su infortunio, son superadas en fuerza por los masculinos. Así que los niños no tienen otra opción más que convertirse en hombres. Autores como Joseph Campbell o la misma Von Franz señalaban ya la falta de ritos iniciáticos vigentes en nuestra sociedad. Pues ante la falta de un mito hegemónico que nos uniera, la expiración de los ritos heredados por la religión o las instituciones civiles era inminente. Aunado a esto, durante el siglo XX se presentarían las circunstancias ideales para que la condición del puer eterno se desatara a niveles epidemiológicos. Los cambios estructurales de la dinámica familiar, producto de la creciente tasa de divorcios y los huérfanos que había dejado la guerra, afectarían directamente a las funciones que la institución paternal tenía para con el individuo. Actualmente, el panorama no ha hecho más que empeorar. Las crisis económicas que hemos sufrido hacen de la autosuficiencia financiera una tarea prácticamente imposible para los adultos más jóvenes en muchos países del mundo. Así que si durante el siglo pasado Von Franz o Campbell ya dejaban ver su preocupación ante la falta de un rito iniciático a la adultez, no me gustaría saber qué hubieran opinado hoy. A lo largo de sus conferencias, Marie-Louise Von Franz dejó entrever que su mayor temor era que los estados totalitarios se aprovecharan de esta condición, ofreciendo a los ciudadanos un lugar en donde proyectar su necesidad de una madre autoritaria y una figura mesiánica que representara su complejo, tal como ya lo habían hecho regímenes como el nazismo o el comunismo. Con una especie de magia alquímica, Von Franz predecía a punto de comenzar la década de los 60 que la condición del puer eterno se esparcería a lo largo de todo el globo. Lo único que Von Franz no sabía era que no sería el Estado quien se aprovecharía de esta condición, sino algo mucho peor. Algo que le extirpa al ser humano su individualidad y lo condena a la soledad eterna si no está dispuesto a doblegarse ante su tiranía. Estamos hablando, evidentemente, de la cultura. Durante los años 60, los baby boomers dejaron caer la bomba que pacientemente orquestaron bajo el yugo de sus padres. La contracultura de los jóvenes se antepuso al status quo del mundo adulto. Himnos como Forever Young, So Rebel o la mítica fotografía de Timothy Leary con el mensaje detrás, Is There a Life After Youth, contenían perfectamente el zeitgeist de las nuevas generaciones. Como lo menciona Zizek en su estudio introductorio a Jacques Lacan, las generaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial respondían al estadio de la adultez bajo un ideal paternalista. En las trincheras, los padres de los baby boomers aprendieron que por encima de su individualidad estaba el colectivo y que era necesario entregarse a este para preservar su vida. Esta concepción después sería traspolada a la sociedad, siendo las instituciones las que fungirían como proveedoras del sentido para el mundo adulto. No por nada, la universidad también es llamada alma mater, alma madre. Sin embargo, la revolución de los jóvenes permearía en varios ámbitos de la sociedad, tanto la academia, la política y la cultura. Ahora lo normal no era madurar una vez llegar a la adultez. Ahora era necesario mantenerse siempre joven. No, si se lo preguntaban a Timothy Leary, no existía vida alguna después de la juventud. En el imaginario colectivo se revivió el arquetipo dionisíaco del infante, materializado en la figura del rockstar. La aparición de este Mesías rebelde le ofreció a miles de huérfanos paternales un espejo en donde reflejarse, pasando así el síntoma del puer eternus de ser una anomalía a estar aprobado por la cultura. ¿Quién no recuerda a películas como Harry Potter, Las Crónicas de Narnia, El Mundo Mágico de Terabitia o las adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas? Solo a los niños se les abría la entrada al reino oculto de Narnia. Solo los que creyeran en la magia podían pasar a la plataforma 9¾ Solo los niños podían columpiarse al mundo mágico de Terabitia. Y solo quien creyera en la Navidad podía escuchar los cascabeles de Santa en el expreso polar. En los mitos, el arquetipo del infante simboliza la energía que brota del núcleo de nuestra psique y nos renueva, nos revitaliza y nos rejuvenece. La fuerza infinita que se encuentra en el inconsciente y que puede ser redescubierta si decidimos adentrarnos a las profundidades de nuestra mente. Es la fuente de la eterna juventud,
el elan vital de Bergson, la fuerza vital de Ralph Waldo Emerson. Un hombre es un dios en ruinas. Cuando los hombres sean inocentes, la vida será más larga y pasará lo inmortal tan suavemente como despertamos de los sueños. La infancia es el Mesías perpetuo, que llega a los brazos de los hombres caídos y les suplica que regresen al paraíso. La fuerza que representa el arquetipo del infante supone una energía sumamente poderosa. Generalmente, identificamos a la figura del viejo sabio como la personificación por antonomasia de la sabiduría. Sin embargo, en los mitos existe también el motivo del niño brillante. El puer Senex presenta una conexión prematura con el logos, producto de la correcta canalización de su gran energía. Esta faceta del puer está comúnmente asociada a la figura del enfant terrible que llega a poner en jaque a los valores del status quo, o al niño prodigio que supera con creces a las virtudes del mundo adulto. No obstante, se necesita suma precaución para manejar la fuerza que representa al infante, pues como toda luz, el arquetipo del niño también tiene su sombra, y así como puede significar revolución, renovación y cambio, si no se controla mesuradamente su energía, el infante también puede ser estancamiento, autodestrucción y muerte. En cualquiera de los casos, la revolución de los baby boomers abrió la puerta a un mundo que generaciones anteriores habían decidido censurar una vez llegaba la adultez. El interés por la exploración de la conciencia y el renacimiento de las espiritualidades reconciliaron al ser humano con el reino infinito de lo intangible, contradiciendo directamente al ideal paternalista que exigía ignorar las necesidades del mundo oculto para centrarse solo en la apariencia del mundo material. El arquetipo mesiánico del niño eterno no solo fue exaltado y respaldado por la cultura, sino también visto como algo necesario para afrontar la vida adulta. La decadencia de la masculinidad, junto con la nula reinvención de las generaciones X y Y, provocaron el reciclaje del mito mesiánico infantil y relegaron aún más a la figura paternal, quedando ésta reducida a ser una antigüedad del pasado que se limitaba a adornar las fotografías familiares. De hecho, von Franz no sería la única psicoanalista que preveía esta condición. Desde la psicología social, ya se hablaba en los años 60 de la inminente aparición de una sociedad sin padre. La necesidad de conservar la capacidad de creer y mantenerse joven quedaría implantada no solo en el cine, sino también en prácticamente cualquier forma de propaganda, reciclando un mito que un día fue disruptivo y necesario para una generación, pero que pronto se convertiría en intrascendente, repetitivo y anacrónico. Y es así como llegamos hasta nuestros días. Al igual que el género de fantasía, el cine de superhéroes ha pasado de ser un género menor a ser uno de los más importantes en la industria cinematográfica. Y si lo observamos bien, no está tan alejado de pertenecer a la propaganda que adoptó el mito del puer. De hecho, lo reafirma. Muchos de sus protagonistas cumplen con las características del puer Senex, siendo desde muy pequeños niños prodigios con un gran ingenio o huérfanos que con su inocente espíritu juvenil tratan de purificar al corruptible mundo adulto. Pero como mencionamos anteriormente, toda luz tiene su sombra, y si no logramos mantener un balance entre el mundo oculto y el material, nuestras vacaciones en el país de las maravillas se pueden convertir fácilmente en un exilio eterno dentro del país de nunca jamás. Para la tradición mitológica del pueblo helénico, el término héroe es equivalente al de semidios. Se trata de un ser atrapado entre la humanidad y la divinidad, que no es Dios ni humano. No es Dios porque no es eterno, es mortal. Algún día morirá, pero tampoco termina de ser humano, porque el héroe nunca duda de su divinidad, nunca duda de los dioses, por lo tanto, nunca duda de sí mismo. Podemos decir con todas sus letras que el héroe es un ser único, individuado y unificado. Aquiles es Aquiles, Perseo es Perseo, Ulises es Ulises, el héroe es. Mientras tanto, el superhéroe es y no es. Spider-Man no solo es Spider-Man, también es Peter Parker. Superman
No solo es Superman, a veces es Clark Kent. Batman no siempre es el caballero de la noche. Durante el día se debe limitar a ser Bruce Wayne. Pareciera que a diferencia del héroe mitológico, el superhéroe vive en una especie de doble vida, con una identidad dividida entre su personalidad real y su alter ego de fantasía. Incluso, aunado a todas las peripecias que deben afrontar, este es el dilema que acompaña a la mayor parte de superhéroes. Algunos pueden encontrarse en una lucha constante con su alter ego para evitar que los consuma por completo, o bien, renunciando a las comodidades de su persona común para hacerse cargo de las responsabilidades de su identidad heroica. Los fanáticos de Spider-Man saben mejor que nadie que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no es así? En las historias que más han influido en nuestra especie, siempre se habla de un valiente de tremenda osadía, que se atrevió a levantarse en contra de la bestia, poniéndole fin a su inmensa tiranía. Si los héroes han sido tan importantes a lo largo de nuestra existencia, debe ser porque representan algo muy importante. Al inicio de este video, mencionamos las etapas que Eric Newman había identificado como fundamentales en la vida del ser humano. Una vez superada la etapa madre y entrado en la etapa del padre, el desarrollo del ego y la persona del individuo sufre su máximo apogeo. El ser humano necesita relacionarse con el colectivo, así que la opinión que éste tenga sobre su persona comienza a tomar relevancia. De igual forma, se entiende como parte de un sistema social competitivo con una jerarquía estructurada. Pero llega un momento en que la sobreidentificación con la persona y el ego comienza a generar problemas. Todos los aspectos que le son propios al individuo, pero que son rechazados por el colectivo, no desaparecen. Son censurados por su persona y reprimidos en una parte que tarde o temprano tendrá que ser confrontada. Es aquí en donde se produce lo que el Dr. Jung identificó como el encuentro con la sombra, y la parte de los mitos en donde el héroe baja al inframundo o se adentra a las profundidades del abismo para confrontar al tirano que en su ausencia usurpó el trono que le pertenece. En este punto daríamos por terminada la etapa del padre y comenzaría la tercera y última etapa de la vida del ser humano, la etapa del individuo. Ya no es ni el pecho ni el falo quien lo gobierna. Ahora él comienza a gobernarse a sí mismo. Sobre esta etapa y el proceso de individuación hablaremos más a detalle en la última entrega de esta serie. Mientras tanto, detengámonos en la misma etapa donde quedó atrapado el superhéroe y el puer eternus, atorados en el complejo materno. A pesar de ser masculinos de edad madura que cumplen a la perfección con el ideal de hombre exitoso occidental, pareciera que sin sus alter egos de fantasía, Tony Stark y Bruce Wayne estarían incompletos. Ambos son adultos que durante su infancia sufrieron la pérdida de sus padres de una forma trágica, siendo este evento un símbolo inmejorable de la pérdida del paraíso infantil, por lo que dependen de sus alter egos fantásticos para canalizar una parte de ellos que su persona común se niega a comprender. Por su parte, Peter Parker es el estereotipo del chico occidental promedio. Habitante de una gran metrópolis, nuestro superhéroe favorito no terminaba de destacar por nada, pero un milagro de la providencia le otorgaría sus poderes fantásticos, pudiendo así ganarse el respeto de los que antes le denigraban, el amor de la mujer que antes le ignoraba, y el aplauso y la admiración de la ciudad, que antes ni siquiera sabía de su existencia. Desafortunadamente, en la vida real no existen arañas radioactivas o sueros del supersoldado, así que el alter ego fantástico del superhéroe se tendrá que quedar ahí, en la fantasía. Peter Parker tendrá que ir trepando paredes en su imaginación sentado en el transporte público, y salvar a su amada Mary Jane mientras deja sus telarañas pegadas en las sábanas. Tony Stark tendrá que hacerle frente a las vejaciones de su jefe atrapado en el tráfico, camino al trabajo en su traje de Iron Man marca Volkswagen. Esencialmente, el problema del puer eternus es un problema de neurosis. Ante su incapacidad de adaptarse al estadio de la adultez, construye un mundo ficticio en donde él es el único y verdadero superhéroe. Ciudad Gótica es una ciudad oscura, fría y corrompida por el delito, así que para no padecerla, el puer eternus se recluye en las alturas, escapa volando por los aires o se columpia por los edificios. Aunque vive del lado instintivo, lo hace de un modo limitado,
Construye una barrera emocional artificial, separando lo que está viviendo de su ser real. La vida es incompleta si uno solo la vive desde la fantasía. Tiene que vivirse desde el lado instintivo, pero eso significa aceptarla de verdad, dejando que la experiencia te toque y no limitándola ni cortándola al vivirla de un modo condicional. Esta incapacidad de adaptarse al terreno adulto es de hecho exaltada y vista como una condición necesaria en la propaganda que adoptó el mito del puer. Si observamos a los enemigos de Spider-Man, nos daremos cuenta que mayoritariamente son adultos que se encuentran frustrados con el mundo, sufren delirios de grandeza, megalomanía o serios problemas para manejar su persona y su sombra. Así que el chico adolescente tiene que salir de sus clases para mantener a raya a los peligrosos hombres maduros. El idealismo mesiánico que estas películas ponen en primer plano reivindica la infancia como condición necesaria. Los héroes y heroínas contemporáneos tienen que salvar al mundo antes de acostarse, es decir, metafóricamente hablando, antes de convertirse en adultos integrados. Para que el héroe mitológico pueda convertirse en su verdadero ser, primero tiene que bajar al abismo, adentrarse a las profundidades del mar o ser tragado por la bestia para posteriormente confrontarla. Solo así puede hacerse del rayo de Zeus, el Vajra de Buda o cualquiera que sea el símbolo que represente al poder infinito que le ayudará a reinar con justicia tanto en el mundo oculto como en el material. Sin embargo, el superhéroe no pasa necesariamente por este proceso de muerte y resurrección. Muchas veces esa facultad fantástica aparece por arte de magia en el mundo real, teniendo el superhéroe que lidiar posteriormente con las responsabilidades que dicho poder trae consigo, cuando de hecho el proceso debería de ser al revés: primero sufrir, para después gozar, primero morir, para después vivir. Pero ese no es el estilo del puer. En palabras de Tony Stark: Jarvis, a veces tienes que correr antes de caminar. Cuando el héroe mitológico baja al inframundo, puede ser asistido por una diosa o figura materna que lo ayuda a vencer a su tiránica bestia. Esta figura representa la feminidad a la que muchas veces renunciamos al pasar a la etapa del padre, pero que es necesaria integrar para mantener un balance entre los dos mundos. El ánima femenina representa la intuición, lo onírico y la fantasía, mientras que lo racional, lo tangible y el método son características asociadas a la parte masculina de la mente. No obstante, a veces esa diosa o figura materna se convierte también en una enemiga para el héroe, una bruja, ninfa o sirena que petrifica con su canto o su mirada. Como toda luz, el ánima también tiene su sombra, y por más cómodos que sean los aposentos de la diosa, por más dulce que sea la casa de la bruja, el héroe tiene que volver a la superficie del mundo material. Para llegar al final del laberinto y matar al Minotauro, Teseo fue asistido por Ariadna, pero éste sabía que no podía quedarse por siempre en la isla de Creta. Abandonó a Ariadna en Naxos y continuó su camino a Atenas, en donde el trono de su padre esperaba a aquel triunfante héroe. Finalmente, la bella Ariadna no iba a carecer de quien la pretendiera, pero una mujer como ella no podía casarse con un hombre integrado como Teseo. Tenía que casarse con un niño. Los que conozcan el mito ya saben el desenlace. Acompañado de sus sátiros y ninfas, Dionisio, representación por antonomasia de la deidad infante, llegaría al rescate de la hermosa Ariadna para desposarla. La idealización del puer eternus no se limitaría solo a su terreno yoico. Al estar sitiados inconscientemente por el ánima, la necesidad de una figura en donde proyectar su complejo materno se vuelve evidente. Así que sus relaciones afectivas también sufrirían una intensa idealización. El complejo del puer podría provocar la búsqueda incesante de una madre extendida, proyectando en sus parejas al ánima que los gobierna. Como diría Goethe, ver a Helena en cada mujer. El caso de Tony Stark encaja perfectamente en la descripción que von Franz hizo de los masculinos atrapados en el complejo materno. La psicoanalista señala que debido a su desarrollo sesgado, el ánima femenina se dividiría en dos figuras. Por un lado, tendríamos a la meretriz, posibilitando el donjuanismo y el narcisismo autoerótico en las relaciones del puer eternus. Al nunca haber podido superar a la figura materna,
Sería imposible para el puer relacionarse más allá de la satisfacción sexual, pues nadie sería merecedora del lugar que ocupa su madre, a excepción de aquella mujer que represente una especie de virgen inmaculada para el puer y cumpla con las funciones maternas, encargándose de su crianza extendida. Ante la condición del puer eternus, el Dr. Carl Jung tenía bien clara cuál era la solución: el trabajo. Coge el pedazo de tierra que puedas encontrar, áralo y planta algo, no importa si es un negocio, o enseñanza, o cualquier cosa. Entrégate de una vez a ese campo que tienes delante. Empero, la doctora Bonfran se adelantaba ya a matizar la sentencia del Dr. Jung, pues bajar de la luna muy abruptamente a alguien que nunca ha puesto sus pies en la tierra podría ocasionar que se estrelle. Al intentar pasar a la vida adulta sin estar preparado para afrontarla, el puer eternus corre el riesgo de censurar al elan vital que lo embriagó por tanto tiempo y dejar que su sombra masculina se apodere de él. Bajo este escenario, el niño brillante podría apagarse y convertirse en un cínico, renunciar a los sueños de la infancia y censurar al mundo fantástico para desarrollarse solo en el mundo de la materia. Desafortunadamente, este es el escenario más común que sucede, por lo que de hecho, hablaremos de él en la segunda entrega de esta serie. Reprimir al elan vital del infante nunca debe ser visto como una solución viable para erradicar la condición del puer eternus. Finalmente, a través de Iron Man, Tony Stark nos demostró que podía ser más que un millonario narcisista y donjuanesco, y que detrás de esa actitud adolescente se encontraba un hombre dispuesto a dar su vida por el bien del mundo. A pesar de cumplir con muchas de las características del antihéroe, a través de Batman, Bruce Wayne nos demuestra que aún no ha dejado de creer en la justicia, y que a pesar de que él no la tuvo cuando era niño, tratará de sembrarla en una ciudad corrompida por el delito. El problema no son los superhéroes en sí. El problema es que las epopeyas contemporáneas no nos ofrecen las herramientas necesarias para integrar esas aspiraciones de la vida interior al mundo real. Como hemos referido a lo largo de este video, si hemos normalizado e idealizado como deseable a lo que es de hecho una patología, es porque se han presentado las circunstancias ideales para que esto sucediera. Pero como diría un personaje de los cómics no tan adaptado a los cánones habituales, si están buscando un culpable, no hace falta más que mirarnos al espejo. Actualmente, el ideal de eterna juventud es apoyado por los estereotipos estéticos de nuestra sociedad, mientras que la actitud infantil ante la vida es promovida a través de las pantallas. Las redes sociales nos han ofrecido el lugar perfecto para que nuestras fantasías pueriles sean materializadas. Los filtros de maquillaje, la capacidad de modificar nuestros avatares virtuales y la ilusión de controlar lo que otros ven de nosotros posibilitan la existencia de las versiones hiperidealizadas de nuestro yo, pudiendo proyectar no al ser humano común y corriente que somos, sino al superhéroe que quisiéramos ser. No hay necesidad de abrir portales a otros universos. Aquí mismo existen y cohabitan miles de Spider-Man, de Batman y Superman, idénticos unos a otros. El compromiso y la dedicación a una empresa tangible, real y lejos de la fantasía, está lejos de ser una cura suficiente para la condición del puer eternus, pues hoy este síndrome se encuentra profundamente arraigado en nuestros valores culturales. Sin embargo, una vez, un rebelde muy sabio dijo que la última guardería del ser humano era la cultura, mientras que un sabio muy rebelde pensaba que no era sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. No porque todos se dirijan al matadero, quiere decir que esta sea la única dirección, ¿verdad? Aunque el forcejeo entre madres y padres de la tribu Murgin forma parte de la pantomima del ritual, esta lucha teatralizada en el exterior no dista mucho de suceder en el interior de los infantes a la hora de convertirse en adultos. Al igual que las madres del clan, el complejo materno tratará de defenderse en el inconsciente ante la vigorosa masculinidad que está despertando. La sensación que deben sentir los niños al ser raptados por sus padres debe ser la misma que se siente antes de saltar en paracaídas, antes de hacer una serie de peso muerto en el gimnasio
o la misma que se siente cuando nuestro ego se encuentra con un complejo. El miedo es una reacción natural del ser humano hacia lo inconsciente, lo desconocido. Es nuestro instinto de supervivencia avisándonos que existe un peligro que puede dañarnos. De igual forma, los complejos son partes escindidas de nuestra psique que el ego ocultó en el inconsciente para no tener que lidiar con ellas, pues hacerse cargo de nuestros complejos solo puede suponer una cosa para el ego. La vida, en su esencia, significa crucifixión. Para el ego racional, parece ser la muerte. Todo el mundo sabe hoy en día que la gente tiene complejos. Lo que no se sabe también, aunque mucho más importante teóricamente, es que los complejos pueden tenernos a nosotros. Cuando nuestro ego se encuentra con un complejo, la sensación es la misma que morir, puesto que hacer consciente un complejo significa renunciar a eso que decimos ser e integrar una parte oculta de nosotros y aceptar que nos pertenece. No obstante, a veces el miedo nos puede petrificar y coartar el curso de nuestra madurez. Si tuviéramos que elegir una metáfora para explicar la condición del puer eternus, esa tendría que ser la de la castración. Al estar sitiado por el complejo materno, se encuentra escindido de sus características psíquicas masculinas, por lo que le resulta imposible escapar de la fantasía. Sabe que poner sus pies en la tierra significa tener que morir, y es por eso que prefiere escapar de su destino volando por los aires o enredándose en sus telarañas mentales. Esta castración metafórica es la que le impide al superhéroe integrar su identidad heroica a su personalidad real, pues para ser un solo individuo, integrado y unificado, primero hace falta una cosa. La vida, en su esencia, significa crucifixión. Para el ego racional, parece ser la muerte. Pareciera, solo pareciera, que al tener conciencia de nuestra conciencia, los seres humanos somos la especie más evolucionada. Realmente esto no nos consta. Tal vez los hongos y las plantas, al llevar mucho más tiempo que nosotros aquí, han entendido ya que la única forma de supervivencia es la cooperación entre especies, y se limitan a ayudarse en simbiosis mientras ven cómo llevamos a este planeta al ocaso. Pero sigamos diciendo que nosotros somos los más evolucionados. Este caparazón que contiene a la infinidad de nuestra conciencia, a veces nos engaña, diciéndonos que somos individuos aislados. Pero si volteáramos a ver a la divina totalidad de la que formamos parte, nos daríamos cuenta que si hay una constante en este mundo, es el sufrimiento. Si existe algo seguro, eso es la muerte. Y para que un árbol pueda sobrevivir, su corteza tiene que hacerse más gruesa. Para que un músculo se haga más fuerte, primero tiene que romperse. Tanto física como mentalmente, lo que nos hace madurar es el sufrimiento. Finalmente, si hoy nos encontramos respirando, es porque nuestros ancestros superaron a otros homínidos adaptándose mejor al hambre. No se quedaron de brazos cruzados sufriendo su falta de alimento. La padecieron, la abrazaron y utilizaron su ingenio para idear nuevas formas de conseguir sustento. Hoy sabemos que nuestro cerebro funciona mejor durante largos periodos de ayuno. A pesar de que podría parecer contradictorio, la ingesta constante de alimentos desestabiliza nuestros niveles de glucemia e impide el uso de grasa como fuente de energía. Incluso biológicamente, la saciedad y la comodidad afecta directamente al potencial de nuestra mente, mientras que la adversidad nos hace dar ese 10%, 20%, 50% extra para superar la crisis. No conocemos ni la mitad del potencial de nuestra mente, y si hoy estamos aquí, no es gracias a los que se quedaron sentados esperando la noche. Es gracias a aquellos que utilizaron este poder divino que supera cualquier superpoder inventado por el ser humano y convirtieron a la adversidad en empresa. Madurar es lo único que posibilita la vida, la evolución y la perpetuación de nuestra especie. Pero madurar no es precisamente satisfactorio. Duele, y duele porque significa salir de nuestro estado de confort y renunciar a eso que decíamos ser. Significa muerte, crucifixión y sacrificio. Sin embargo, la decisión de madurar siempre radica en cada uno de nosotros. Finalmente, nosotros no podemos escoger a nuestra familia, a nuestra cultura o a las circunstancias en las que nos vemos inmiscuidos, pero sí podemos escoger en qué queremos convertirnos.
Todos tenemos complejos. Es un hecho sumamente banal y poco interesante. Solo interesa saber qué hace la gente con sus complejos. Esa es la cuestión práctica que importa. Uno de los mitos más influyentes de nuestra especie habla acerca de un príncipe que al salir de su palacio se dio cuenta que la vida no era como él pensaba. En su palacio todo era color de rosa, mientras que en el mundo exterior existía la enfermedad, la vejez y la muerte. Muy probablemente ninguno de nosotros posea sangre real o tenga títulos nobiliarios, pero estoy seguro de que todos crecimos en un palacio mucho más bello que el de Siddhartha o cualquiera construido por manos humanas. Ese palacio se llamaba la inocencia, y sé que cuando nuestro palacio se derrumbó, muchos de nosotros fuimos escribiendo una larga lista de cosas que no nos parecían justas del corruptible mundo adulto. Sin embargo, lo que tenemos que hacer no es inventar un nuevo palacio para volvernos a encerrar, sino tratar de traer ese palacio al mundo real. Parte de convertirse en adulto significa ponerse un poco estoico y aceptar las cosas que no podemos cambiar, pero también significa cambiar las cosas que no podemos aceptar. Al pasar al estadio de la adultez, no debemos censurar al elan vital que nos da de beber, pero tampoco dejar que nos embriague. Equilibrarlo, encontrar la forma de traducir eso que queremos compartir con el mundo y articularlo en el mundo real. Pues finalmente, no debemos olvidar eso mismo que Mario Luis von Franz entendió el día que conoció a Carl Jung. El mundo de los mitos y los sueños existe, y es tan real como la realidad per se. Si un hombre, por ejemplo, tiene una obligación hacia su ánima y para con la mujer con la que ha intimado o se ha casado, entra en la típica situación de vida dual donde uno siempre tiene un conflicto real, una doble obligación, y donde uno siempre está dividido entre las obligaciones de la vida exterior y la interior. Ese sería el significado de la crucifixión o de la verdad esencial de la vida. La vida es doble, es una doble obligación, un conflicto en sí misma, porque siempre significa la colisión o el conflicto de dos tendencias. Uno de los arquetipos más destacables de la extensa multitud de dioses y bestias que habitan en nuestra cabeza es el Cénex. Este arquetipo fue relacionado por Jung con el dios Hermes, deidad puente que unía al reino tangible con el intangible, a los hombres con los dioses. Este arquetipo representa la fase más madura e integrada del Animus, mientras que su contraparte femenina sería Sofía, siendo ambos mensajeros del Logos en el mundo terrenal. El Cénex también fue identificado por Jung con la figura del alquimista. Esto es justo a lo que deberíamos aspirar al entrar al estadio de la adultez. Como Hermes, conectar a los cielos con la tierra y mantener un balance en nuestros dos mundos. Equilibrar a la energía del puer con la sabiduría del Cénex, a la lucidez con el sueño, a la masculinidad con la feminidad, al mundo oculto con el mundo real. Y como alquimista, encontrar la manera de convertir a la mierda en oro, transmutar a la adversidad y convertirla en esa piedra filosofal que nos dará la respuesta a cómo alterar la materia y hacer de este mundo un lugar mejor. Empezando de poco a poco. Roma no se construyó en un día, ¿verdad? Los fanáticos de los Avengers sabrán que Thor es un ser que posee estirpe divina, por lo que su martillo solo puede ser levantado por aquellos que sean héroes verdaderos dignos de tal hazaña. Uno de los personajes que han podido levantarlo es el Capitán América, y sé que Steve Rogers habría podido levantar el martillo de Thor mucho antes de inyectarse el suero del supersoldado, pues a pesar de no tener ningún superpoder, él ya era un héroe, por el simple hecho de estar dispuesto a dar su vida por el bien de todos. Estaba dispuesto a sacrificarse. No hay ninguna necesidad de quedarse viendo historias de fantasía para poder soñar con superhéroes. Los mitos no son una fantasía, son una realidad. Y en el mundo real existen héroes y heroínas que desde sus trincheras están tratando de hacer de este mundo un lugar mejor. Pero les tengo una mala y una buena noticia. La mala es que no son suficientes. Necesitamos más. La buena es que ser un héroe no se trata de poderes fantásticos o sueros del supersoldado. Ser un héroe se trata de voluntad. Peter Parker, ya no te limites a ser Spider-Man cuando sales de tus clases.
Sé Spider-Man, día y noche. Bruce Wayne, no seas Batman solo en las sombras. Sé Batman, día y noche. Superman, ya no seas Clark Kent. Sé Superman, día y noche. Levántate y límpiate el polvo, chico. Es hora de crecer.